Mi primera experiencia profesional en televisión, así la que de verdad me impactó, fue en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92. Fue una experiencia increíble, ¿no? Recuerdo que yo trabajaba en el Centro Internacional de Radio y Televisión. Yo era oficial de información, que era una especie de becario en la televisión olímpica. Cuando entrábamos ahí en el Centro Internacional de Radio y Televisión había una pared enorme con un panel con 40, 60 televisiones que daban la señal de las televisiones de todo el mundo que iban a conectar con los Juegos Olímpicos. Entonces al principio era un mosaico muy diverso de diferentes programaciones, ¿no? Cada cadena pues tenía su programa y ya está, ¿no? Pero el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, de repente ese mosaico increíble empezó a conectar con lo que estaba pasando en el Estadio Olímpico de Barcelona. Todas las televisiones del mundo que estaban cubriendo ese evento, televisiones asiáticas, televisiones europeas, televisiones americanas, televisiones africanas, televisiones de todos los rincones del mundo, empezaron a conectar con lo que estaba pasando en Barcelona. Y yo estaba ahí y estaba viendo cómo se operaba esa magia en la que de repente pues miles de millones de personas conectaron con Barcelona y con los Juegos Olímpicos. Y yo era una parte mínima de aquello, pero formaba parte de eso, ¿no? Y bueno, pues para mí aquello fue muy importante y ese día, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, yo que siempre había querido dedicarme al cine, pues supe que mi futuro pues estaba irremediablemente relacionado con la televisión. Ese día supe que quería hacer televisión. He tenido la suerte de trabajar con gente muy buena que me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Tres de ellos son premios Talento y los quiero mencionar en primer lugar. El primero es Lucho González Ayer, que fue premio Talento el año pasado, que fue el que me enseñó pues prácticamente todo lo que sé de televisión. Fue el primero que me dio la oportunidad de trabajar en los Juegos Olímpicos y el que cambió mi vocación, ¿no? El que me hizo abandonar el cine por dedicarme a la televisión. César Gil, que también es premio Talento, fue profesor mío en la facultad y ha seguido mi carrera siempre de cerca. Antes de los Juegos Olímpicos tuvo un pequeño papel en un programa de televisión española y ahí estaba César Gil cuando todavía no sabía que iba a ser profesor mío, ¿no? Luego fue profesor mío en la facultad y ha seguido mi carrera y yo la suya pues con mucho cariño, ¿no? Y el tercer premio Talento es Francesc Escribano, que me dio la oportunidad de trabajar en un pilotito de historia que fue la semilla de lo que luego se convirtió en el punto sobre la historia y el que contribuyó también a dar forma definitiva a este proyecto. Pero no solo de premios Talento vive mis agradecimientos, ¿no? También hay mucha gente que no ha sido premiada, que espero que algún día lo sean, pues que me han enseñado mucho. Mi hermano Santi, con el que empecé a dar los primeros pasos en televisión, Lola Zambade, que fue la mujer que me convirtió en guionista, Ángel Baviano, que fue quien apostó por mí para ponerme por primera vez al frente de un equipo, Enrique de Arriba, que fue el que me puso al frente del departamento de contenidos de una productora, y Alberto Rull, al que le agradezco muchísimo que confías en mí para poner en marcha el punto sobre la historia en Telemadrid. Creo que a todos ellos les debo mucho y a mucha gente, muchos compañeros y muchos profesionales, pues que en el día a día me enseñan cosas que siempre tengo que aprender en este oficio. En esta profesión he pasado por un montón de oficios. Empecé siendo operador de cámara y editor, tenía mi propia productora pequeñita, he sido productor, he sido realizador, he sido guionista, director de contenidos, he hecho de todo. Afortunadamente, pues creo que eso me ha dado una visión muy global de lo que es el oficio de la televisión. He pasado por grandes programas pues que han cambiado un poco la forma de hacer televisión. Entonces he tenido la suerte de participar en un montón de proyectos muy interesantes que, bueno, pues que me han ido enseñando el oficio poco a poco. Pero si me tengo que quedar con un momento, yo creo que fue la fiesta del estreno
de Esto es otra historia, que fue el primer programa de verdad que yo he creado, he producido, he dirigido, he presentado, he escrito. Vamos, que ese sí que es como mi momento en la profesión. Yo creo que fue ese. Fue un proyecto que me costó mucho trabajo, mucha sangre, sudor y lágrimas, como pues cualquiera que intenta producir cualquier cosa en televisión, pero que me produjo una satisfacción enorme porque parecía que era el resultado de toda una carrera de esfuerzos que desembocaba pues en ese Teatro Luchana en el que pudimos hacer esta fiesta, ¿no? Y fue maravilloso. Y me sentí muy acompañado también por la gente del oficio, que eso también es de agradecer. Me he pasado toda la vida contando historias, buscando historias para compartir y consumiendo historias en la tele, en la radio, en los libros, en el teatro. He consumido todas las historias que han quedado en mis manos y he intentado compartir todas las historias que he podido, porque las historias me ayudan a entender quién soy, me ayudan a entender la realidad y a entender nuestro entorno y a entender la sociedad en la que vivimos. Y un día me di cuenta de que las historias más interesantes que conocía formaban parte de lo que llamamos la historia. Es decir, que las mejores historias eran las historias que ya habían ocurrido. Que la historia más interesante que tenemos, sobre todo en España, es nuestra propia historia. En todos los proyectos en los que he trabajado, pues he intentado siempre meter contenido de historia, hasta que en uno de estos parones que nos proporciona este oficio entre un trabajo y otro, pues decidí liarme la manta a la cabeza y poner en marcha un proyecto en el que llevaba pensando desde hacía muchos años. Así nació El Punto sobre la Historia. Tuve la suerte de rodearme de amigos para poder ponerlo en marcha. Tuve más suerte todavía cuando Telemadrid decidió confiar en mí para empezar a producir este proyecto, y tuve la suerte de que a la gente de Telemadrid, al espectador de Telemadrid, pues le gustase el proyecto y que se convirtiese en un éxito. El paso más lógico parecía pues seguir apostando por estos contenidos, y decidí montar con Esther Sánchez, con mi mujer, decidí montar una productora que se llama Haciendo Historia, para poder producir contenidos relacionados con la divulgación de la historia, contenidos de entretenimiento relacionados con la divulgación de la historia. Es aprovechar la fortaleza que tiene la televisión como medio de comunicación de masas para poder a través del entretenimiento compartir la historia de España con todos los que se quieran acercar a nuestra historia. Teniendo el patrimonio histórico que tenemos en España, pues creo que es casi una obligación moral mía poner en marcha un proyecto como este. Nace así Haciendo Historia y nos ponemos en marcha produciendo Esto es otra historia para Telemadrid, que también funciona razonablemente bien y que está creciendo en otras autonomías. Además tiene una pata internacional que también está viajando el formato por todo el mundo, y además tenemos la suerte de poder producir para la cadena SER un programita que se llama La Historia en Ruta, que nos permite también hablar de historia de todos los sitios por los que atraviesa la ruta de la que hablamos en cada uno de los programas. Tenemos también contactos con editoriales que nos están pidiendo contenidos para sus plataformas digitales, con lo cual pues el proyecto está creciendo de forma natural, ¿no? Lo que sí que me gustaría es aprovechar esta oportunidad que me da la academia para pedir a la gente que toma decisiones en las cadenas que apuesten por la historia. La experiencia del Punto sobre la Historia y de Esto es otra historia ha demostrado que a la gente le interesa conocer nuestra historia. Creo que es importante hacerlo desde el punto de vista televisivo, desde el entretenimiento, que sea divertido, que sea ágil, dinámico, que sea un proyecto desenfadado, porque es el lenguaje que conecta con el público. No digo que lo hagan conmigo, ojalá, pero por favor que apuesten por cualquier contenido relacionado con la historia, porque hay un público que está deseando que le cuenten la historia de una forma asequible, de una forma entretenida, de una forma divertida. La historia es interesante, la historia interesa, y siempre hay un público interesado en consumir historia. Entonces, fijaos si la historia que tenemos es rica y es susceptible de convertirse en contenido interesante, divulgativo y sobre todo en contenido de entretenimiento para televisión. Pues estoy convencido de que la historia es un caballo ganador, y por eso me he subido al carro y bueno, pues aquí estamos Haciendo Historia. En la crisis del COVID-19, en el confinamiento del coronavirus, creo que no descubro nada si digo que la televisión y los profesionales que
que han hecho la televisión estos días, pues ha sido el gran acompañante de la soledad de mucha gente que estaba sola en casa. Experiencia directa, tanto mi madre como mi suegra, las dos personas mayores a las que más tenemos que proteger en esta situación, pues han sido capaces de soportar esta crisis gracias a la compañía que les hacía la televisión. Las dos se levantaban y ponían la televisión y las dos se acostaban cuando la apagaban, ¿no? Entonces esa compañía, ese acompañamiento que hace la televisión es fundamental para situaciones de crisis como esta, ¿no? El trabajo que se ha hecho de comunicación, de divulgación y de entretenimiento, pues ha sido fundamental para superar esta crisis y para que la gente se quedase en casa, que era lo que teníamos que hacer. La crisis del coronavirus pues ha sido una bomba en cuanto a la situación de las productoras en la televisión. Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes en todos los sentidos, pero creo que hasta ahora hemos sido capaces siempre, la gente, los profesionales de la televisión y la propia televisión, el medio, ha sido capaz siempre de remontar todos los retos a los que se ha enfrentado. Entonces, talento nos sobra y estoy convencido de que saldremos adelante una vez más y responderemos al reto pues como siempre hemos hecho, que es poniendo talento, entusiasmo y profesionalidad a la situación. Es verdad que el escenario que se nos plantea es muy complejo porque hay cosas que no van a volver a ser las mismas, ¿no? Pues la gente no se va a poder abrazar en televisión, la gente no se va a poder besar en televisión, lo cual pues pone en una situación muy complicada a la ficción, ¿no? Insisto, no me cabe ninguna duda de que los profesionales que tenemos van a salir adelante y van a ser capaces de superar toda esta crisis, ¿no? Pero sí que es verdad que planteo un escenario incierto en el que, barriendo para casa, voy a tirarme a la piscina, voy a decir que es probable que el mundo de los documentales, el mundo del entretenimiento informativo, posiblemente tenga un espacio mucho más amplio ahora, ¿no? Que tenga más espacio en televisión porque es más fácil de producir ahora un contenido en el que la gente no tenga que relacionarse directamente que contenidos como una escena romántica entre una pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es un buen momento también para reinventarnos, para reinventar el oficio y para reinventar el lenguaje televisivo, ¿no? Que es algo que hemos sido capaces de hacer una y otra vez y que estoy seguro de que seremos capaces también de reinventarnos y de salir adelante de esta. ¿Qué supone? Pues, ¿qué significa? Pues se me ocurren muchas cosas. La primera, desde luego, es agradecimiento, ¿no? Agradezco a todos los miembros del jurado que se hayan fijado en mi trabajo para un premio como este, ¿no? Un premio prestigioso, pues que, no sé, me siento muy orgulloso de formar parte de ese club de privilegiados pues que hemos sido premiados con este premio, ¿no? No sé si merecido o no, pero lo agradezco igualmente. Y desde luego, pues creo que es otro golpe de suerte en mi carrera. He tenido mucha suerte de hacer cosas que me han gustado mucho, de aprender mucho en el oficio. Y por último, pues he tenido la suerte de llamar la atención al jurado de la academia y que confíen en mí pues eso, para formar parte de este club. Así que de verdad, muchas gracias y espero que nos veamos pronto para agradeceroslo en persona y para poder brindar con todos los miembros de la academia y celebrar este premio. Y por supuesto felicitar también al resto de los premiados.